Bueno, ya estamos aquí otra vez. A ver si podemos hacer el caso real de una paciente con endometriosis que lleva un tiempo siendo acompañada por mí y que me encantaría que os pueda contar su experiencia. Eh, Vamos a invitarla. El Instagram se llama endometriósica, ya que ella es una paciente con endometriosis. ¡Hey! He ¡Hola, entrado. Lourdes! ¿Qué Bueno, pues tal? ya por fin he conseguido darle a invitar, que antes te había puesto en moderadora y ya no iba. Bueno, ¿qué tal estás? Bien, Bien, aquí en casa descansando ya, por fin. muy bien. Bueno, Lourdes, yo les contaba un poco a las personas que se unan al directo o que lo vean posteriormente que tú habías creado este espacio de endometriósica porque tú eres paciente con endometriosis y, y que cuál es tu idea o con qué fin has creado este espacio en Instagram. Cuéntanos un poquito. Con el fin de que se escuche más a las mujeres, a las que padecemos. Porque no paro de buscar información, no paro de buscar acompañamiento en Instagram y lo que más encuentro son especialistas. Que está bien que informen, pero ¿quién nos escucha a nosotras? ¿Cuánto tiempo hace que a ti te diagnosticaron la endometriosis? Pues hace poco más de un año. Poco más de un año. ¿Y hace cuánto tiempo que tú tienes síntomas severos? Pues realmente en tiempo no te puedo decir, porque sí, mi primera regla fue tan dolorosa que me llevé 3 días en el sofá, pero después no apenas tuve dolor. Ujú, Las reglas al principio eran muy abundantes, pero después fueron bajando, ujú. que son dos cosas que también están en la endometriosis. Conforme iba creciendo, cada vez había más síntomas. Yo recuerdo a los 29 que me daba unos dolores que me cogían toda la columna hasta la cabeza y moverme era fácil, pero doloroso y pensar ya no, eso no era posible. Vale, o sea que te afectaba incluso a nivel cognitivo, ¿no? A Sí, nivel de neblina mental sí. y todo esto que conlleva. Y claro, te preguntaba porque si, claro, hacía mucho tiempo, ¿no? Si esta información que ahora te cuesta encontrar, hace 20 años, Venga, todavía. hace 20 años era casi imposible. Entonces, bueno, Sí, sí que es verdad que debemos de celebrar este mes de marzo de la endometriosis, debemos celebrar que cada vez hay más especialistas con endometriosis, o sea, perdón, con por suerte endometriosis sí. no, que trabajan la endometriosis, que se van formando, que se va conociendo más. Hay libros donde ya aparece la endometriosis cuando se habla de hormonas, ¿no? Sí, Y bueno, habemos dietistas, nutricionistas, psicólogos y personas que ya se van especializando, igual que en la fibromialgia, ¿no? Que es algo sí, bastante también más por suerte. nuevo, pues también en la Lo, endometriosis. lo que también veo tanto positivo como negativo es que los que más están, los especialistas que más están creciendo son mujeres que también la tienen y se ponen a estudiar para tratar y curarse ellas mismas también. Pues sí. Mira, yo eso lo hablaba el otro día con mi pareja porque cuando fui a Mercadona, tú sabes que yo soy muy amiga de Mercadona, Mucho, mucho, mucho. soy como dietista integrativa, pues Mercadona para mí es un espacio que no me No, invita a nada. Y entonces fuimos a comprar algunos productos, es verdad, de limpieza, sobre todo, que es donde a veces suelo comprar algunos. Eh, y me llama la atención que hay muchos productos sin gluten, porque uno de los parientes de este señor sí, tiene celiaquía. sí, Y luego también te encuentras que en algunos otros ámbitos, ¿no? Personas que al final tienen familiares, ¿no? Son sí. los que investigan, ¿no? Y se O implican. ahora, por ejemplo, alguien que había, el otro día había alguien también que hablaba sobre el cáncer de colon, porque su padre Sí, había fallecido de cáncer de colon y entonces era famoso y ahora se lo estaba como fomentando, ¿no? Entonces, sí, te tiene que llegar
a tu familia, cerca a ti, te tiene que llegar alguien para que que te padece interese. una enfermedad para que le demos voz, ¿no? Sí, Y al final, un 10 un 15% de las mujeres padecen endometriosis en edad fértil. Yo sí, diría que más, pero yo no sí. tengo datos, pero yo diría que el volumen está sí, aumentando bastante. Al principio de yo de ser diagnosticada y ponerme a investigar para enterarme de qué era, se decía que era un 30 y ahora ha bajado hasta un 10%. Digo, ¿qué ha pasado con el resto de las mujeres que antes se decía? ¿Se Tal ha vez no, rebajado para baja tal vez, importancia o se ha descubierto que a lo mejor puede ser otra cosa? o tal vez no interesa no sé, por algo Posiblemente. económico, político o algo, ¿no? Que es lo que a veces mueve los datos de una manera distinta a la que nos gustaría. No lo Sí, sabemos, claro. Pero bueno, según los datos, ahora sí que dicen que eso, que un 10 un 15. Y a mí me parece poco, porque hay muchísimas mujeres con endometriosis. sí, y cada vez que yo hablo de mis síntomas, muchas me dicen, uy, yo he Uy, pasado pues eso. yo también, es verdad. Pero sí, ay, pues mira, me pasa tal. Siempre le pregunto, ¿pero tienes también tal? Porque son cosas más significativas. Algo me dicen que no, otras que sí. Entonces digo, pues ve y que te miren. A ver, Claro. Yo quería preguntarte, bueno, tú todo lo que quieras contar, ¿eh? Si no lo quieres contar, vale, pues no lo cuentas, que aquí te he cogido un poco así, que ni le he pasado ningún guión a la pobre ni nada. Yo quería no preguntarte, pasa ¿a nada. cuántos profesionales acudes o has acudido eh, para tratar diferentes áreas? Por ejemplo, conmigo la nutrición, Sí. incluso habías ido antes también a otro nutricionista. ¿Qué Bueno, más áreas abarcas? yo abarco la fisioterapia, la ginecología, la nutrición y la psicología. La No, psicología. no abarco la sexología, que también hay especialistas especializados en endometriosis, porque claro, por los dolores que ocasiona tener relaciones Sí, con mi pareja. No tengo sí. pareja, no voy a tener relaciones, no tengo más de eso, entonces Sí, la no. dispareunia Sí, la dispareunia. es Pues entonces bastante no es algo que a habitual, mí me llame la atención de tratar. Quién sabe en un claro, futuro, claro. pero por ahí vamos. Y sí, estoy tratando esas áreas y yo he pasado por, no sé, tres o Bueno, pero cuatro incluso la ginecólogas. asesoría, perdona que te interrumpa, Lourdes, la asesoría te podría ayudar en muchos aspectos, aunque no tengas pareja, incluso también a cómo trabajar toda la parte vaginal y toda la parte anal, porque también a veces hay dolor en toda esa zona, hay mucha tensión, aunque eso también lo trabajas con la fisioterapia pélvica, ¿no? Sí, sí, quizás Eso lo también me veo. podría ayudar con la hipertonía que tengo en el suelo pélvico, no sé, tendría que mirarlo. Claro, Es buena vale, vale. idea. Entonces, al final la conclusión que yo quería que vieran los pacientes con endometriosis es que eh, tienes que abordar diferentes áreas con diferentes Sí, profesionales esta enfermedad tan compleja, tan a veces difícil de entender por demasiado. parte de las personas que nos rodean, que te pueden decir pues, que eres muy exagerada, que estás siempre quejándote, que cómo te puede doler tanto, todos los días no te puede doler, que todas esas frases que vamos escuchando a lo largo de la vida, las mujeres, no Sí, solamente las mujeres con endometriosis, sí. mujeres que también tienen fatiga crónica, fibromialgia, otros síndromes, etcétera, etcétera, y que al final son enfermedades en las que, como no se conoce su causa, es todo Y, tan complejo. y que no se ven por fuera. Claro, Además, no se puede ver en la cara de cansancio y se creen que es que estás destrozada. Y dice, sí, pues claro, destrozada del dolor que tengo. No de haber claro. estado corriendo todo el día, no, de estar sentada. Y hay veces que vuelvo del trabajo, apenas me he movido porque he tenido mucho trabajo y aún así estoy que no puedo con mi vida. Claro, porque tu cuerpo está luchando contra ese dolor. Tu sistema nervioso Sí, está en una constante alteración, ¿no? Está sí, constantemente mandando señales de dolor, mandando señales de alerta, y eso al final hace que también te fatigues y te canses. O sea, que los síntomas que, no, que hemos descrito anteriormente de la endometriosis son, digamos, como los más comunes, pero luego hay muchos síntomas alrededor, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de la inflamación,
pues puede haber alteraciones a nivel de la histamina, sí, puede haber alteraciones a nivel de, incluso a nivel ocular, ¿no? De la vista, a nivel bucal también puede haber pues más sensibilidad, puede haber aftas, puede haber, etcétera. O sea que al final sí que está localizado a veces en algunos puntos donde está el foco de dolor o de neuralgia incluso, pero afecta al cuerpo entero sí, porque, como a decía todo. antes, es un uno, ¿no? No es Sí, mi útero por un lado, mis ovarios por otro y sí. mis pulmones por otro, sino que al final es un sistema completo. Es, sí, es que si se quedara solamente en lo que es el sistema... ahí se me ha olvidado la palabra. Es que, como El pasa con la sistema endometriosis endocrino, muchas veces, sistema el eh, pélvico, el en el útero y en la... ginecológico. Si solamente, eso, si solamente fuera ginecológico, pues vale, sería perfecto. Te quedas ahí, te tratas la enfermedad y punto. Pero es que te ataca a otros órganos. A mí no para de atacarme el intestino. Ya he Ujú. conseguido que muscularmente se me trabaje y me permita tener un cierto nivel de vida, pero el intestino es Claro, al un no final es parar. lo que hablaba antes de la relación incluso que hay cerebro, intestino por el nervio vago, todo Claro, ese estrés fisiológico que está sufriendo tu cuerpo por el dolor, eso genera que al sí, final se altere la microbiota intestinal, porque además en nuestra microbiota intestinal está el 70% por lo menos del sistema inmune, y el sistema inmune es el que se alerta, el que se alarma. Por eso también hay que abordar todo el tema de la microbiota, desde la sí, nutrición y sí. desde, bueno, pues desde mejorar los hábitos, ¿no? ¿Cuál sería la, ¿Cuál sería lo que más, o sea, cuál sería el síntoma que más te impide a ti hacer vida normal? Ahora mismo, Es difícil elegir uno, ¿verdad? Es difícil elegir uno sí, solamente. ahora O mismo dices para ello o tres. ahora mismo la niebla mental. La niebla mental. La niebla mental. Como dice mi psicóloga, el cansancio cognitivo. Exacto. Es horrible porque quieres hacer simplemente un juego de mesa con amistades y no sabes Claro. precisamente ayer estaba jugando con dos amistades mías a un juego de mesa en el que había que reconocer un dibujo y de ese dibujo de la tarjeta coger un muñeco, ser el más rápido. Yo me quedaba Ajá, siempre mirando los dibujos porque no sabía darme cuenta de qué es lo que tenía que coger. claro. Y al final eso te genera una inseguridad, te Sí, genera constantemente como una sensación de vergüenza, ¿no? De que, ay, que no soy sí, capaz, que no me sí, sale la ¿quién soy yo? palabra, que no termino Siempre se me de olvidan las palabras, siempre. expresarme bien, claro. Y este es uno de los síntomas que no solamente está relacionado con la endometriosis, sino con otro tipo de enfermedades como hablamos antes, ¿no? Fibromialgia, todas estas que suelen tener mujeres y que Sí, están asociadas a una inflamación de bajo grado, que al final hay una neuroinflamación y esa sí, neuroinflamación es la que está provocando este neblina mental o no sé qué FROG, ¿no? Le llaman. sí, Exacto. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que me esperaba que me contestaras porque sé que te da cositas hacer el directo, sé que cuando hablamos en consulta muchas veces te cuesta explicarte. sí, A mí también me pasa, a mí también me pasa y nos pasa mucho, ¿no? sí, Que no atinamos, ¿no? A veces también en algunas mujeres puede ser por un exceso de estrés, un exceso de rumiación constante sí. que luego no te deja enfocarte y querer expresarte bien, ¿no? Pero en este caso sí que es algo, fíjate, que no está descrito en la endometriosis y yo también lo veo en las Sí, pacientes con no, endometriosis en consulta. Y al final la sí, experiencia de lo que vas viendo, de lo que más se repite, es lo que... sí. A mí me da mucho coraje que no se hable de la niebla mental porque ¿qué es otro síntoma más? O sea, al tener el intestino afectado, como pasa a muchas o a la gran mayoría, que somos las que tenemos la endometriosis profunda, como tú dices, el intestino cuando está mal y se afecta a la microbiota, por la conexión al cerebro, siempre te va a afectar al cerebro, por la Ujú, conexión que exacto. tiene. Y la Ujú. niebla mental siempre va a estar ahí y es otro síntoma. Sí, 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 sí. Y la capacidad de memoria, la capacidad de Sí, retención.
Y sí. eso, sobre todo luego la capacidad de expresarse un Mm, poco. Vale, sí, ese es uno de los síntomas. Y bueno, luego entiendo que los otros pues son el dolor y el tema del intestino, ¿no? Que al final sí, siempre como que tienes que estar pendiente de que como que no como porque me afecta más o me afecta menos, voy mejor sí, al baño o no voy, ¿no? Estoy más sí, estreñida o con más diarrea, sí, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? A toda esa inflamación de bajo grado que afecta sí. a la microbiota. Sí, aunque de todo lo que más miedo me da es que se me vuelva a contracturar el suelo pélvico. Ujú, Menos ujú. mal que he conseguido fortalecer los músculos y tal, pero como me Yo vuelva decía a antes pasar que una tú eras crisis, una de las personas, una de las pacientes que cumplen, ¿no? Con ese levantarte temprano, hacer tu ejercicio, a las 5 de la mañana. tal, exacto, y comer casi perfecto, cuidar la Sí, alimentación al detalle, no consumes alcohol, no fumas, o sea, nunca eres fumado. un ejemplo de paciente, eres constante, eres perseverante. Y aún así, aún haciéndolo todo casi perfecto, luego hay agentes externos que en la vida, bueno, ¿no? Pues hoy le comentaba a una madre, ¿no? Pues tengo un hijo con un problema y al final pues eso me afecta a cómo yo como, a cómo yo siento, a cómo yo vivo Sí, y la relación que tienes con la comida, ¿no? Entonces volvemos a un poco a eso, ¿no? A que al final la paciente con endometriosis, por muy perfecto que lo haga todo, la sí, alimentación no lo es todo, es una parte no, bastante importante, pero hay muchos factores alrededor, muchas cositas que hay que ir modificando, que hay que ir puliendo, que hay que ir cambiando, que ahí es donde yo te voy acompañando desde la parte sobre todo de nutrición. Y, y luego, pues, ya que aún así seguimos con síntomas, seguimos sí, con días malos, seguimos sí, con, porque es una enfermedad bueno, que es dura y se necesita sí. entendimiento, se necesita que se visualice para que se pueda entender y no se normalice el dolor menstrual, no se normalice Es que las lo peor que cositas nos que puede nos pasar. pasan, ¿no? Es lo peor que nos ha pasado, que se normalice algo que no tiene razón de ser. Claro, que no te digan, no, tú que eres muy despistada, se te olvidan las cosas, o eres Dori, ¿no? Sí, Como sí, si te sí. dicen de coña, ¿no? Mi Y amiga, punto. la Dori, y ya te, incluso te encasillan, ¿no? Que lo estoy diciendo en serio, o Sí, sea, sí, te sí. ponen el típico, pues eso, ¿no? De la imagen de Disney, del que se le olvida algo, Sí. o de... A mí Y, ya hace años, yo ya era así bastante olvidadiza y a mí, como soy rubia, me llamaban por la rubia, por el tópico ese de la rubia tonta. Y yo pues, la rubia. Y además, tengo conocimiento sobre ti, sobre cómo vives, que además realizas muchas actividades en las que trabajas la memoria, Sí, haces también tejes, ¿no? Haces dejo, cositas que sí, estás todo el sí, tiempo, oye, sí, con incluso, ¿no? El tejer o el hacer crochet, todo esto también está sí. estimulando la... Ay, Hace, ahora no me sale sí, la palabra. ¿Cómo hace se dos dice? años, La parte motriz fina. sí, hace 2 años una amistad es asiática, ella es de China, de no me acuerdo qué parte. Ujú. Fue de visita a su familia y claro, llevaba mucho tiempo sin ir y cuando llegó se vio mucha gente mayor por la calle, en el metro, en bancos, así tejiendo. Se puso a preguntar y por lo visto es que ellos dicen que eso ayuda a que las personas mayores no pierdan memoria, no entren tan rápido en la demencia senil. O sea, sí que ayuda muchísimo a la cabeza. Pues mira, ya tenemos otra herramienta más para poder abordar la endometriosis, Sí. sobre todo para esa memoria, esa neblina mental, ese deterioro al final cognitivo. Y para el Y acompañamiento cuando está fatal. claro, claro que sí, para poder eh, dejar la mente, digamos, no en blanco, sino centrada en eso, ¿no? En lo que estás Sí, haciendo, como cuando estás meditando y meditar no es estar con la mente en blanco, es estar no, contigo misma, es escuchar tu respiración, es sentir tu cuerpo, el sí, estado en el que estás, que también yo suelo recomendar mucho que se haga esas meditaciones para el dolor, para calmar, para dormir mejor sí. también, para Y esa ayuda importancia muchísimo. del sueño, del descanso. Y,
algo que te gustaría a ti, no sé, igual no se te ocurre nada ahora, ¿eh? Pero algo que te gustaría decirle a una mujer que le acaban de diagnosticar endometriosis y no entiende nada, está perdida, está nerviosa y no sabe por dónde empezar. Si tú pudieras darle la mano a esa mujer eh, como paciente que tú lo sufriste, ¿qué te gustaría que te dijeran en ese momento? Porque te pueden decir, bueno, todo el mundo tiene enfermedades, todo el mundo tiene algo, no pasa nada. Bueno, pero es normal, a todo el mundo le duele la menstruación. Ese tipo de comentarios que pueden venir a raudales, ¿cuál te gustaría o qué te gustaría a ti decirle, aunque no sea lo más acertado del mundo? Porque te lo estoy haciendo todo esto improvisado. Sí, no te preocupes. ¿Qué te gustaría decirle a esa persona? Que no estás sola, que somos muchas, que el apoyo entre todas es bastante útil, porque al principio de ser diagnosticada no conocí a nadie, después descubrí que dos amistades mías también tienen endometriosis y hablar con ellas fue un apoyo enorme. O sea, sí, Ujú, no estás sola, busca un nexo de conexión, comparte, desahógate con apoyo. gente que te entienda Ujú. y aprende por el camino. Sobre todo escuchar tu Y qué cuerpo. le dirías a las personas que hacen todo lo contrario, ¿no? Que les diagnostican endometriosis, restan totalmente importancia y continúan con su vida totalmente normal, simplemente que de vez en cuando acuden a urgencias, ¿no? Con dolor de regla, de menstruación brutal o de repente enferman o tienen una inflamación o una Ujú. indigestión o tienen síntomas asociados a todo eso, ¿no? Pero sin embargo hacen así y siguen con su vida normal y luego van a tener cuadros muy agudos de repente. ¿Qué le dirías a esas personas? Esas personas, para mí, son personas que no son capaces de No se aceptar entiende. eso y les cuesta pensar en un cambio de vida y dejar lo que tienen. Así que paciencia, que ya el cuerpo les dará el toque final y tarde o temprano van a tener que cambiar. Claro, es que al final es como no bajar a la conciencia, ¿no? Yo trato mucho de que mis pacientes sean conscientes de en qué estado estás, cómo Sí, estás, qué es lo que te pasa, y bueno, a partir de ahí pues vamos a poner solución, vamos a buscar herramientas que te puedan ayudar, pero la no aceptación, eso ya es psicología, que yo ahí no me voy a sí, meter, la no aceptación es una de las primeras fases, ¿no? De cuando hay un duelo, ¿no? Y al final cuando te dicen que tienes una enfermedad, te la diagnostican, hay una sensación, ¿no? De descanso, porque por fin me han diagnosticado algo y le puedo sí, poner un nombre, sí. pero por otro lado, de repente entra la incertidumbre y ante ese miedo, esa incertidumbre hay gente que se toma un cubata y mira para otro lado y Sí. hay otras personas pues que a mí incluso se pueden obsesionar, ¿no? Con hacerlo todo perfecto, con tal. Entonces hay que intentar encontrar ese equilibrio, ¿no? Ni miro para otro lado y me Sí. descuido, ni me obsesiono y estoy totalmente Sí. buscando soluciones a eso, pues a raudales por Sí. todos lados, ¿no? Excepto la fase de mirar para otro lado, he estado en todas, en todas. Y, y he aprendido a que no es bueno obsesionarse porque después tu cuerpo se estresa más por culpa de la obsesión y de la perfección. La perfección existe, Ujú. sobre todo te lo dice tu cuerpo con cada crisis. Sí, sí, El pesimismo tampoco, porque ¿qué vida vas a hacer? ¿Qué vida vas a tener? Si quieres vivir, claro. no hay que hundirse, hay que intentar mirar más adelante. Ujú. Y como dije antes, la perfección. Si fuéramos perfectos, no tendríamos endometriosis. Claro. Bueno, pues muy sabias tus palabras. Yo creo que con tu testimonio vas a ayudar mucho a las personas que padezcan la enfermedad, que quieran tener más información, que se sientan incomprendidas, que necesiten apoyo. Y bueno, pues como comentaba antes, ¿no? Todo el tema de formarse, descargarse documentos de calidad, de dónde te lo descargas, ¿no? Esta página del gobierno de Aragón a Sí, mí me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho eso lo es de, importante. sí,
buscarla en sitios, bueno, pues donde haya información que sea verídica y que haya estudios y demás. Y Sí. ADAEC tiene un buen documento también, ¿eh? ADAEC también, ADAEC también. ADAEC también a nivel, la asociación a nivel estatal. Y bueno, pues es cuestión de seguirse informando, de seguirse, de acompañarse, de dejarse acompañar y, y que es muy importante el apoyo y Sí. que, y bueno, yo siempre he tenido un poco el concepto de que las mujeres con las mujeres, ¿no? No solemos ser buenas amigas. No No, siempre hemos tenido como un poco ese concepto de que las mujeres con las mujeres a veces por culpa de a lo mejor estereotipos antiguos, machismo, etcétera, sí, sobre todo eso. no nos hemos apoyado las unas a las otras, pero bueno, creo que con todo esto del feminismo ahora pues sí que se están apoyando un Eh, poco más, Sí, deberíamos aprender un poquito más hay a un poco la más de unidad. acercamiento, entonces al final esta es una enfermedad que solo es de la mujer. Sí, Solo de la mujer. Entonces es muy difícil que el hombre pueda ponerse en el lugar de una mujer porque ni siquiera tiene una menstruación, porque ellos no son cíclicos como nosotras, no, porque es algo que no van a poder vivir nunca como un embarazo, lo demás no, y demás, ¿no? Pero bueno, es importante que cuando la pareja sea un hombre, pues que pueda empatizar, ¿no? O tu padre o tus hijos puedan empatizar con la madre y que la madre tampoco, o que la enferma de endometriosis no se victimice. Eso también sí, sería interesante, ¿no? Y ya hablamos, bueno, más al nivel de psicología o emociones un poco. Y, y después, una última pregunta respecto al ujú, tema de la nutrición. ¿Cuál es el alimento que más te gusta, que mejor te sientas y que tú crees que es el que del que puedes no abusar, pero sí consumir más, siendo paciente de endometriosis? A ver qué has aprendido. salado, salado. Salado, dulce, lo que tú quieras. Dulce está complicado. Lo dulce me gusta todo. Lo bueno es que he aprendido a encontrar la forma de comerlo sin elevar los niveles de glucosa. Exacto. Sobre todo con tu ayuda. Hemos Y encontrado recetas que son pues con harinas de coco, sí, ¿no? Pues, con fruta natural, sí. intentando Me- no utilizar azúcares refinados y cositas así para quitar un poco esa sensación, esa necesidad de dulce. Más que necesidad, porque si hay una necesidad, sí que puede ser que sea por una carencia de minerales, ¿no? Como hablaba yo en los posts de Instagram, pero sí, sí el entender que también si nos vamos a sociabilizar, pues podamos hacerlo sin hacernos daño y que nosotras sí, elijamos lo que comemos y lo que llevamos o sí. lo que consumimos. Yo muchas veces cuando salgo me llevo la comida, si se puede comer allí donde voy. Busco el menú del sitio a donde voy a comer para saber qué puedo comer o intento adaptar lo más posible. Por suerte tengo amistades que también miran de ir a algún sitio donde pueda comer sin miedo. Pues eso está genial. Sí, la verdad es que sí. Te habrá costado, te habrá costado, te habrá costado un poquito. Sobre todo Claro. cada vez que bajo a Cádiz, aquí en Cádiz es casi imposible. Bueno, tú estás en Cádiz ahora, pero tú vives en Sí, Madrid. En sí, Madrid vivo sí en que es Madrid. verdad que tienes digamos, espacios, restaurantes Sí, o comercios hay, en los que haya más, por ejemplo, conciencia del gluten, de sí, los azúcares, veganos, etcétera. hay un espacio que para mí me flipa, no voy a dar nombre ninguno, pero aunque es una cadena, es como un McDonald's, pero de la comida sana, no tienen freidora, no tienen nada más que horno o si tienen fuego es para el vapor o cosas así, no hacen Ujú. nada frito ni ultraprocesado ni nada. Y son Ujú. todo, la gran mayoría, verduras y proteínas sanas. Vale. Y yo cada vez que alguien quiere ir a alguna parte y no sabe dónde, digo, vamos para allá. Y Bueno, así puedes me decirlo gusta. para que la gente que viva en Madrid y tenga endometriosis pueda ir a ese sitio
A ver si como en el hormiguero nos mandan luego unos vales para ir a cenar o algo así. Yo por mí Si perfecto, eso ¿eh? lo ven miles de personas de repente, ¿te Sí, imaginas? sí. Ya. ¿Qué hacemos Vale. trending? Sí, el sitio se llama Honest Greens. En Pues, inglés, verdes honestos, en inglés. ajá, bueno, pues mira, pues si es un sitio respetuoso donde una persona con endometriosis puede Sí. asistir y puede Es disfrutar de que, comer saludable, oye, sí. pues todo lo que sea Es que hasta compartir. las salsas son veganas. El ketchup no es ketchup, es una salsa de remolacha. Es como los espacios de sin gluten, ¿no? Que la celiaquía pues tienen aplicaciones, tienen, ¿no? Para que Ujú. puedas ir a sitios donde, ¿no? Todos los sitios en Sevilla donde hay restaurantes sin gluten o comercios sin gluten, alimentos sin gluten, pues esto es lo mismo. Al final, el gluten sabemos que es uno de los alimentos que produce un aumento de la inflamación, sobre todo si es de mala calidad. Y bueno, pues no está de más encontrar espacios así, ¿no? Respetuosos. Y por último, una de las herramientas a nivel nutricional, ya sea una especia o ya sea un alimento salado, algo que está en tu día a día, que no puede faltar, La cúrcuma. la cúrcuma. La La cúrcuma. cúrcuma, que es una raíz Sí, antiinflamatoria súper sí. potente. Y si me falta, me tengo camomila, tengo manzanilla. Pero para mí la cúrcuma es algo que si me falta ya hay algo que no me cuadra. Vale, o sea, recomendarías la cúrcuma como una especia para utilizar diariamente. Eso Sí, sí, yo ahora pongo el apunte de pequeñas cantidades porque puede sí, ser a nivel gástrico, puede ser un poco irritante a veces, sí. depende de cómo se digiere y demás. Y la camomila, muy interesante eso que has dicho, porque la manzanilla, o camomila tiene, la manzanilla típica que se compra, infusión de Sí, manzanilla, que además es súper económica, en la sí, dulce, tiene propiedades antiespasmódicas, con lo cual si sí, tenemos dolor menstrual va a reducir, tiene efectos calmantes y antiinflamatorios, o sea, la sí, camomila, que es algo de toda la vida que hemos dejado de consumir, porque ahora pues tenemos que si el green tea no sé qué, que si el rooibos no sé qué, que sí, está el todo todo. genial también, Sí, todo muy mezclado. pero la manzanilla es estupenda y es algo Y es relajante. que es económico y de toda la vida, y es Sí, relajante, etcétera. sí. Exacto. Pues sí, comparto contigo esa información porque es totalmente verídica y creo que no lo habíamos hablado nunca de la manzanilla nosotras. No me acuerdo yo de haberlo hablado. De la cúrcuma sí hemos hablado mucho, del Sí, jengibre también, ¿no? sí, Y bueno, pues al final es un poco una dieta, bueno, la palabra dieta a mí realmente no me gusta mucho, me gusta, bueno, yo a mis pacientes les mando planes nutricionales porque me parece que es una palabra como más respetuosa. La palabra sí, dieta puede generar ansiedad, puede generar sí, restricciones. Y bueno, sí que es verdad que al principio a veces hay algunas restricciones, luego hay que intentar que haya menos restricciones, pero va a haber alimentos que siempre van a ser descartados. Bueno, más que alimentos, productos. sí, Productos procesados, productos con harinas refinadas, con azúcares, que al final eso es que es una restricción, ¿no? No puedes comer una bollería procesada artificial que viene en un paquete de plástico. sí, Claro que no, pero si alguna vez, cuando tú estés en una etapa en la que estés mejor, quieres consumir un producto artesano que llevará azúcares y llevará cantidad de azúcares y llevará cacao sí, y llevará, pero es algo puntual y es mejor pues eso de una repostería, ¿no? Que sea pues mucho más respetuosa con todo, sí, ¿no? Hasta con sí, el planeta por el tema de la cantidad de plásticos que llevan y demás. sí, Entonces, bueno, pues es complicado llevar algunas rutinas, pero también cuando uno se habitúa, cuando uno coge unas costumbres de reducir un poco esos azúcares, por ejemplo, esos saborizantes, esos aditivos, el paladar se enriquece y se enriquece con nuevos además alimentos que a veces bueno, pues eso, como la camomila que se ha dejado de usar, ujú, pues hay muchísimos alimentos, los frutos secos, etcétera, que eh, aportan al final que no haya tanta inflamación, aportan omega sí, 3 sí, y sin embargo hemos dejado de consumirlos las mujeres
sobre todo porque engordan. A mí me da igual que engorden. A mí cuando estoy en la calle sé que no puedo comer pronto y me voy a marear porque ya tengo hambre. Muchas veces cuando me paso de la hora de comer porque tengo que esperar me entra mucho mareo. Yo tengo frutos secos a mano. Son lo más sano que puedo comer. Lourdes, ¿tú anteriormente tenías sobrepeso? Sí. Cuando te Yo diagnosticaron endometriosis, ¿tenías cuando me, sobrepeso? cuando me diagnosticaron pesaba 75 y ya había bajado unos 10 o 12 kilos muy lentamente desde 3 años antes. Vale, o sea que ya habías hecho cambios en la alimentación, Muy poco, muy poco. Había empezado a cambiar la alimentación para intentar adelgazar, pero no lo conseguía. no lo Supongo que conseguías porque estabas muy inflamada y muy claro, bloqueada. claro. Y ya después, cuando empecé el tratamiento, empezó a bajar la inflamación. Yo empecé a soltar líquidos de una forma impresionante y todo el mundo no paraba de protestarme por cómo perdía peso. Y digo, no estoy perdiendo peso, estoy perdiendo inflamación. Te estabas desinflamando. Pero ese tratamiento, ¿qué fue? ¿El tratamiento médico o el El tratamiento tratamiento médico porque fue meses más tarde que después alimencio? ya... Vale, vale, perfecto. Sí, claro, al principio te tuviste que ceñir un poco más a ese tratamiento médico, pero luego, por Sí. ejemplo, ahora mismo, ¿tú tienes algún tratamiento médico o solo abarcas todo de manera natural? No, ahora mismo sigo con las hormonas que me manda la ginecóloga, aunque estoy planteándome la idea de dejarla. Me da miedo Vale. porque vuelvan las crisis gordas, porque ahora mismo las Te crisis viene se la pueden crisis controlar. gorda, pero es verdad que tú estás en un estado ahora muchísimo mejor Sí, después de todos los cambios que has hecho, de sí, toda tu constancia, tu perseverancia, que es digna de sí, admirar. Ahora puede ser que estés preparada para hacer ese cambio, posiblemente sí. porque tienes herramientas y tienes recursos. Entonces, yo te invito y te animo a que puedas hacer ese cambio. Que no, siempre puedes volver a consumir, bueno, pues este tipo de hormonas que, digamos, mantienen la endometriosis a raya, ¿no? Ujú. Pero que hablábamos que no dejan de ser, pues, un parche. Entonces, lo Es ideal es que que, tú hagas sí, tantos cambios en tu vida, que tú controles y tengas herramientas para que cuando vengan esos brotes o si vinieran, que a lo mejor ya no vienen de la misma manera que claro, antiguamente, es que es porque posible. todo ha cambiado, claro, pero es normal que el miedo esté ahí, ¿no? El miedo a pasarlo mal, al fin y al Sí, cabo, sí, es claro, que el miedo a volver a estar en el sofá sin poder moverme y sin claro, pensar por culpa del dolor es claro, muy gordo. pues sí. Bueno, Lourdes, ¿algo más que aportar que quieras decir antes de colgar, ya que esto creo que va a ser, bueno, pues al final un canal de poder expresar y de poder contar y hablar sobre la endometriosis? Que lamento mucho a las personas que se han diagnosticado, no están solas, que si quieren compartir, que compartan, sobre todo compartir porque si no nos escuchan a nosotras, ¿a quién van a escuchar? Ujú. Que pueden visitar mi Instagram si quieren para conocerme más. Tengo un podcast. Endometriósica se llama, Sí, se ha llamado ella, en endometriósica. el mientras- El nombre me encanta. Pues Y sí, tengo un podcast donde también pueden escuchar las colaborar. historias y sí, sí, y ellas pueden contar su historia si quieren compartir, que hable de ellas mismas en el podcast, que lo escriban en comentarios o en el enlace, tengo en el enlace, en el capítulo de la semana pasada, en el 8 creo que fue, Ujú. puse un enlace de un formulario de Google donde pueden contar de forma privada su historia si no quieren poner Su en un historia. comentario. Genial, o sea que ella, además de sufrir la endometriosis y de ser una paciente excelente, también está moviendo cositas para que haya otras personas que como que han estado en su lugar y que puedan encontrar un lugar, un espacio donde poder pues tener esa ayuda, ese apoyo o simplemente expresarse o desahogarse, ¿no? Sí, desahogarse simplemente, con eso ya Desahogarse, es más que básicamente. suficiente. Claro. Bueno, Lourdes, pues espero verte en el taller que voy a hacer, que por supuesto estás invitada. Gracias. Y eso, a ver si se animan las personas que vean este vídeo para ese taller, como complementar un poquito más toda la información, que podamos hablar incluso luego al final, hacer una pequeña parte en la que podamos hacer un poco de coloquio
y si alguna quiere contar su historia o preguntar o cualquier cosita. Y bueno, pues muchísimas gracias por este A ti. ratito, muchísimas gracias por contarnos tu caso bueno, y exponerlo aquí a todo el mundo que quiera verlo, porque esto puede llegar a cualquier parte. Mes de marzo, mes de la concienciación de que existe una enfermedad crónica que se llama endometriosis, que afecta a muchas mujeres y que necesitamos que haya más información, que haya más recursos, que se diagnostique antes y que se pongan las pilas aquí, bueno, pues el sistema de salud y los profesionales privados también, como yo. Y nada, pues eso. Fin de la conversación, fin de este directo. Y bueno, pues muchas gracias, Lourdes, por Luego acompañarme os y veo por en el taller. asesorarme. Vale, perfecto. Bueno, saludos para todos. Adiós. Adiós.